Hola queridos amigos de Frater TV, bienvenidos a otro programa de Los Espíritus Hablan. Hoy les tenemos un tema maravilloso que a mí me encanta. Vamos a estar hablando de la mediunidad y con nosotros Marcela Dentón, bienvenida. Hola Esteban, como siempre, muchas gracias por la invitación y bueno, a todos los que nos escuchen, gracias por acompañarnos. Muy bien, bueno, empecemos. ¿Cómo define el espiritismo la mediunidad? Cuéntanos. Bien, la mediunidad, tema que le interesa a todo el mundo, que atrapa, a ver de qué se trata, a ver qué... Bueno, ¿y qué dice el espiritismo? Primero podríamos empezar diciendo qué dice Kardec sobre eso para agarrarnos de ahí y desarrollar un poquito y entrar en tema. Él dice que toda persona que siente en mayor o menor grado la influencia de los espíritus, también que por primera vez le dio un nombre a esas sensaciones y demás, y bueno, y le dio una entidad, lo que llamamos espíritus, toda persona entonces que siente la influencia de ellos es medium. Y siendo esa facultad inherente a todos nosotros, a toda la humanidad, a todo ser humano, a hombre y mujer, constituye un privilegio inclusivo, sin embargo, de determinados individuos que se dedican a la mediunidad. De ahí dice que no hay pocos que no posean algunos rudimentos de ella, pero todos los seres humanos entonces en mayor o menor medida somos medios. Pero sin embargo hay mediums que se dedican a la mediunidad. Bueno, eso empezó a definirlo Kardec de esa manera. Todos somos mediums, sin embargo hay quienes vienen con una sensibilidad ya preestablecida, digamos, como en el chip interno ya está desarrollado. Y en algunos hay una sensibilidad menor que se puede desarrollar si se quiere y si se puede, también eso lo vamos a charlar ahora más adelante. Porque en la práctica esa entonces clasificación de medios es aquellos que tienen los sentimientos, esas sensibilidades mucho más desarrollados, tiene una notoriedad, una sensibilidad más notoria en ellos. Eso también dice Kardec que depende entonces de la constitución orgánica más o menos sensitiva. Todos tenemos, pero hay algunos que vienen, como decíamos eso, ese chip ya innato como más desarrollado el programa interno. Entonces podríamos decir que en la expresión más simple esa sensibilidad, la influencia del mundo espiritual, podríamos llamarlo como ese sexto sentido que muchos le ponen, que nos pone en contacto con el mundo de los espíritus. Así como, por ejemplo, todos los sentidos orgánicos, el tacto, la vista, la audición, nos pone en contacto con el mundo material, el mundo nuestro, donde vivimos hoy, el mundo de los hombres, ese sexto sentido nos pone en contacto con el mundo espiritual. Bueno, y los mediums siempre han existido. ¿Cuál es Ajá. la novedad que el espiritismo ha aportado a la mediunidad? Bueno, sobre todo y principal, ya es una opinión personal, pero yo creo que mirando todo lo que conocemos de la doctrina espírita, declara ante todo que los espíritus somos nosotros mismos, ¿no? Somos nosotros mismos que nos queremos comunicar con los que quedaron en la retaguardia, aquellos que se fueron antes, quieren comunicarse con nosotros que quedamos acá. Y cuando nosotros también desencarnemos y ya no estemos más en el plano físico, vamos a querer lo mismo, de alguna u otra manera. Ese es el principal aporte en sí. Somos nosotros mismos, porque somos nosotros espíritus. Y esa comunicación, además, es otra cosa importante que dice el espiritismo, que tiene un propósito. Y ese propósito tiene que ver con el desarrollo del ser humano, de toda la humanidad. Ese propósito además es el continuador, digamos, del consolador que nos prometió Jesús, porque es la explicación ya detallada, puesta en acción y pormenorizada de su propio ejemplo, que es el amor y el servicio fraterno. Por ejemplo, Kardec también define las reuniones mediúnicas. Dice que es un ente colectivo cuyas cualidades y propiedades son las resultantes de todos sus miembros. O sea, cada miembro que constituye una reunión mediúnica, pero vos y yo en este momento podríamos estar teniéndola porque el propósito no es solamente egoísta y para nosotros mismos, pero incluso si aún lo fuera, estaríamos con un propósito y ya llamamos a otros amigos espirituales que nos acompañan. Pero esas reuniones de servicio es justamente para desarrollar la fraternidad de la que nos hablaba Jesús. Por ejemplo, podemos decir entonces que es ese conjunto de personas en una reunión mediúnica con un propósito serio, como un ejemplo, ¿no?, de lo que propone como algo nuevo del servicio mediunímico, está comprometido entonces para el desarrollo
y evolución de las personas. Esas reuniones además son de gran ayuda a los otros hermanos, ya sean desencarnados o encarnados, pero trabajan juntos tal y cual nos decía Jesús que era posible el desarrollo de la humanidad. Así que el espiritismo nos dijo que somos nosotros, que vamos a querer algún día comunicarnos y vamos a querer un medium, por ejemplo, pero que tiene un sentido y un propósito que no es solamente para el individuo, sino para el bien común. Qué bonito, ¿no? Que lo que dices es el estudio de nosotros mismos, ¿no? Y la naturaleza de cómo trabajamos y qué pasa después cierto, es siempre, igual no cambiamos en ese sentido de espíritu, siempre hemos sido esos y vamos mejorando y mejorando y qué bonito que la mediunidad es simplemente esa conexión, ¿no? Esa conexión que nos une y nos deja comunicarnos entre nosotros mismos, ¿no? ¿Y cuáles son los tipos de mediunidad más conocidos? Bueno, esa posibilidad, diría yo, más que facultad, no se revela a todos de la misma manera. Así como hay personas, hay personalidades, también hay mediunidades. Esos medios, generalmente, un medium tiene generalmente una aptitud para determinada clase o forma, digamos, de fenómeno, porque podríamos decir que muchas veces la mediunidad ha sido estudiada en sus efectos, en esos fenómenos, ¿no? Detectar algunos, por ejemplo, a través de efectos físicos, otros medios sensitivos o impresionables, que ahí más o menos estamos todos, auditivos, hay seres que escuchan a los espíritus, otros que los ven simplemente, hay quienes trabajan en la parte de la sanidad o curación, ya sea de problemas físicos o problemas morales, hay escribientes o psicógrafos, hay una gran diversidad. Kardec incluso amplió y detalló cada una de esas cualidades e incluso dijo también que donde estábamos todos era en la parte de la sensibilidad, ¿no? Podemos decir entonces que la mediana presenta una variedad infinita de grados. E incluso en esa infinidad de grados, bueno, Kardec dijo son medios especiales porque a veces tenían uno, a veces tenían otra forma de relacionarse y él entonces los clasificó, pero que dependen justamente de las aptitudes particulares de cada ser, las cualidades y los conocimientos que el espíritu se manifiesta y las cualidades y conocimientos del espíritu que lo escucha, que lo recibe, que lo percibe. Depende entonces de cada uno de nosotros. Podemos decir que, por ejemplo, también, por ejemplo, los pasistas que trabajan con las energías espirituales o energías físicas, son personas también, por ejemplo, que trabajan con las energías de la persona con la que estén, entonces tiene que ver la propia energía con la del otro, cómo se combinan, cómo se amalgaman y entonces cómo se perciben. Depende de cada uno de nosotros, por eso hay tantos medios como personalidades o espíritus puede haber. Hay muchas formas. Estas son las clasificaciones más comunes o, bueno, que las podemos tener en el libro de los medios, como Kardec se tomó el trabajo de desarrollar y explicarnos. Para eso es necesario conocerse uno mismo, ¿no? No detectar solamente, siento un olor extraño y me llama la atención, bueno, es para algo. Presta atención con tus otros sentidos, no solamente con los sentidos impresionables del cuerpo físico, sino con los del espíritu. No sé si se entendió. Sí, claro, sí. Y muy importante eso que hay de todo, ¿no? Hay los que los ven, los que oyen, los que sienten, los que mueven objetos, ¿no? Efectos físicos, materializaciones, ¿no? Los que donan ese ectoplasma y ellos pueden materializar una parte del espíritu, una mano o todo el cuerpo. Es algo bien complejo y me pone a pensar mucho en ese sentido de que la mediunidad es del cuerpo, ¿no? No es del espíritu en sí, sino de una, como tú decías, una facultad del cuerpo, ¿verdad? Pero más importante es, más allá del efecto ese o del fenómeno en sí, de ver a un espíritu materializándose, es para algo. Y ahí Claro, tenemos que prestar atención. sí, la comunicación, ¿no? La comunicación es lo más importante. Y bueno, ¿la mediunidad es algo que cualquier persona puede desarrollar o es una habilidad innata? Bueno, eso es un poco lo que decíamos antes, que todos tenemos esa sensibilidad que nos invita
y nos habilita a recibir influencias espirituales. Y además estamos inmersos en ese mundo espiritual que no vemos con los 5 sentidos del cuerpo, pero percibimos con esa sensibilidad. No obstante, no todos somos suficientemente sensibles para producir esos fenómenos mediúnicos, como veníamos diciendo. ¿Y por qué esa diferencia? Yo me imaginaba a alguien vistiendo, por ejemplo, cuando en la época que se ponían las armaduras de hierro muy compacto, nos tapaban la vista y nos dejaban un pedacito muy chiquitito para una cuestión de protección en ese momento. Pero nos impedía ver todo lo que había y oía alrededor, nos protegía, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que nos ocurre con nosotros cuando estamos encarnados, o sea, somos espíritus viviendo una experiencia corporal y vestimos un denso traje de carne. Este cuerpo es un denso traje de carne y denso en relación a las energías de donde proveímos, que venimos, nuestro origen es espiritual. Bueno, ese denso traje nos inhibe todas esas percepciones espirituales, pero el medium, decíamos antes, que es alguien que viene con una apertura en ese blindaje. Todos sufrimos las influencias de los espíritus, encarnados y desencarnados, pero el medium viene con, decíamos, ese chip ya un poquito más desarrollado, con un propósito desde eso, no es un porque sí ni es un acaso. Podemos decir que es una habilidad innata, porque es un pedido innato. El hombre medium es un individuo dotado entonces de esas sensibilidades ya abierta, desarrollada, eso depende del caso, no es algo general, que lo habilita con intercambio en el más allá, porque es una necesidad de su espíritu pedido o bueno, o ocurrido para que su propia evolución empiece a dar un poquito pasos más adelantados. Por ejemplo, hay personas que tienen, yo por ejemplo no tengo oído musical. Puedo reconocer una melodía, pero no la puedo reproducir igual. No puedo hablar en ese lenguaje, ¿no? Sin estudio, a lo mejor si un poco me pongo a analizar y a estudiar y voy con un profesor, quizás desarrolle algo más. Y a lo mejor puedo cantar una canción sencilla, pero no voy a poder ser una gran sinfonía o una gran melodía. Bueno, esos medios ya vienen con ese lenguaje desarrollado, podría decir. Oyen mejor y se habilita mejor la comunicación con los espíritus. Hay una escritora argentina que yo tengo mucho cariño, se llama Ethel Schulte, ella decía, quien no tenga esa disposición orgánica necesaria no podrá ser medium, por lo tanto dice, no se fabrica un medium, porque medium se nace, pero todos podemos aprender a desarrollar, perdón, esa sensibilidad. Claro. Y parte de eso es acalmar la mente, ¿no? Empezar, hay muchas cosas que nos pueden ayudar. Y bueno, ¿cómo supiera una persona cuáles son las señales o los signos que una persona pueda tener para pensar que es medium? ¿Cuáles serían esas señales? Bueno, para observarlo en otros hay que observar el comportamiento, ¿no? Siempre el comportamiento de los demás nos manifiesta qué le está pasando o algo que le está pasando a esa persona. Bueno, observando el comportamiento de la persona podemos entonces detectar variaciones emocionales. Si esas variaciones emocionales a su vez son muy inestables, por ejemplo, que es bien detectable esa variación, pasa de la euforia a la tristeza de golpe, o de la tristeza a la alegría en pocos momentos, en pocos minutos, o de la alegría a la depresión. Esas son, bueno, perturbaciones emocionales que son fácilmente detectables y ahí seguramente está pasando algo. Ese ser esté recibiendo la influencia del mundo espiritual con el que sintoniza, eso vamos a hablar después, esa diversificación que a la vista psicológica, física, médica, es inexplicable. A veces habla con perturbaciones mentales, le llegamos a decir nosotros desde acá, pero tiene que ver con espíritus que se nos aproximan y sintonizan con nosotros. Muchas veces es difícil distinguir, por ejemplo, un pensamiento propio de uno metido, ahí, estimulado desde afuera. Pero para eso es necesario conocerse a uno mismo, qué clase de pensamiento. Y esto realmente lo estaba pensando yo. Y otras veces recibimos influencias que no entendemos, como este cambio emocional que te decía, pero son intrusivos. Se puede aprender a detectar cuál es el pensamiento propio del cual es metido por esa influencia o directamente de golpe decir esto no lo pensé yo, pero ¿por qué lo tengo en la cabeza? Bueno,
Esos son los más difíciles de detectar porque hay que conocerse mucho lo mismo. Pero los más fáciles es lo que yo te decía, cuando el cambio emocional es muy drástico y continuo y no tiene un porqué. Claro, en la psicología tiene sus explicaciones, pero nosotros podemos decir con nuestra experiencia que tiene que ver con la influencia del mundo espiritual. Pero bueno, después vamos a tener señales más claras, ver siluetas extrañas, oír un sonido de origen desconocido, decimos, no sé, un objeto que se mueve, como decías vos, o cuántas veces nos ha pasado objetos que desaparecen y de golpe aparecen, parece milagrosamente, yo estaba mirando ahí, ese objeto no estaba y de golpe está. Son, bueno, señales mucho más claras, claro, ¿no? Claro. Pero también están incluso males físicos que van y vienen, no se sabe por qué, vamos al médico, no tiene explicación, como decíamos, las ideas extrañas estas que aparecen en nuestra mente, desentendimientos con las personas que vivimos en casa, que sí, por más que haya cansancio, pero enseguida entramos en discusiones, son señales de alerta y prestar atención que seguramente no estamos tan solos. Sí, ¿no? Y tantas personas vienen a un centro espírita porque no tienen nada más a dónde ir, están Ujú. sufriendo, ven cosas, oyen mensajes, eh, y no es, obviamente cada caso es un caso y no estoy quitándole a la medicina ni la psiquiatría, cada uno tiene su espacio, pero hay muchas personas que tienen eso y no entienden y piensan que están locas. Digamos, yo conozco a muchas personas que ya son mediums, pero que entraron al centro con un diagnóstico de locura y, y se dieron cuenta. Obviamente cada caso es un caso, no estoy diciendo que Ujú. todos y no vamos pero es importante el entender que se da mucho, ¿no? Muchas personas entran a un centro espírita o no saben qué más acudir o a dónde ir porque piensan que están locos y por lo menos salen de un centro espírita con el entendimiento, ¿no? Con una razón por lo menos explicable, ¿verdad? Claro, yo creo que la medicina tradicional explica ya lo que pasó, los síntomas, como decir, vienen con un diagnóstico, pero no saben, y vienen con un tratamiento, no hay que Claro. desaprovechar ese tratamiento, pero el origen no está en esos efectos, el origen está en otro lado. Por eso es que, claro, hay que ir al médico, hay que revisarse, hay que ir con un psicólogo a ver para ver esos diagnósticos, a ver a dónde se manifiesta mi mediunidad incluso, porque podemos decir efectos físicos, es cosas que desaparecen, pero eso va a pasar seguramente a los pensamientos. Bueno, pero el origen está en el espíritu. ¿Cómo se manifiesta la mediunidad en una persona, más o menos? Bueno, esto que estábamos diciendo, múltiples maneras, ¿no? Los medios de comunicación, justamente, son muy variados, porque justamente esto, el medium es el medianero, el intermediario entre nuestro mundo habitual, digamos, nuestra forma de vivencia en este mundo físico y material, con de dónde venimos y hacia dónde vamos. Recordemos que esta vida también está en el medio, in between, ¿no? Entre una experiencia reencarnatoria y otra, vamos al mundo espiritual. Bueno, tiene que ver justamente con los espíritus obran sobre nuestros sentidos. Entonces, es como cuando alguien me habla, mi oído capta. Mi espíritu habla sobre mis ideas y ahí voy a percibirlo en mis ideas. O en todos nuestros sentidos, podríamos decir, los que los espíritus se manifiestan, si seguimos ese ejemplo. Entonces, por eso puede manifestarse y podemos escucharlos, podemos verlos, como dijimos. Eh, Podemos hacer a través de impresiones claras, ¿no? Yo veo, yo siento, yo escucho. Pero a otras son más difíciles de detectar, como por ejemplo esto que decíamos, percibo una idea que no es mía. Pero cualquiera sea esa forma, lo importante es el para qué. Cuando pasan esas cosas, cuando se manifiesta eso que no tiene explicación al principio, lo desconocemos, nos asusta, como decir, muchas personas vienen con muchas complicaciones o ya problemas directos, incluso en su físico,
es para algo. Eso es lo más importante. ¿Y para qué? Primero y principal, despertamos a nuestra verdadera realidad, la espiritual, nuestra verdadera naturaleza. Nos despegamos del materialismo. O sea, este mundo físico no es lo único que existe. Y cuando el mundo físico se termine, porque todos tenemos una certeza, todos nos vamos a morir, hay algo más. Y quienes empiezan a tener esas percepciones o esos problemas, porque nos quedamos observando y nos sentimos mal porque son problemas, pero esos problemas nos llevan a entender esta otra realidad de nosotros mismos, nuestra verdadera naturaleza. Descubrimos también incluso, en otro paso, cuando ya entendemos que estamos en relación con el mundo espiritual, con qué o quiénes sintonizamos. Eso, por ejemplo, eso es muy importante. Si estamos imbuidos en esas perturbaciones y desajustes, no va a ser solamente por las influencias espirituales negativas, sino por las propias sintonías. O sea, son mis energías que sintonizan. Antena agarra lo que conoce, sería más o menos así. Cuando esa antena se desarrolla, se conoce más y empieza a modificarse, en este caso, emocional, vamos a decir primero, y moralmente después, voy a sintonizar y voy a cambiar mi atmósfera espiritual. Así que reconocemos nuestra naturaleza, nos entendemos nuestra verdadera naturaleza íntima, que pensamos, que hacemos, cómo actuamos, y descubrimos que podemos sintonizar mejor y podemos llenar nuestra atmósfera, nuestra vida de mejores compañías. Eso es como cuando uno dice, ¿por qué me estoy juntando con estas personas si ya no sé de qué hablar con ellas? Bueno, imagínense a nivel espiritual, ¿no? Por ejemplo. Bueno, mis queridos amigos, se nos acabó el tiempo. Vamos a dejar aquí con Marcela. Vamos a continuar la próxima semana hablando de la mediunidad. Para todos los que nos están viendo, les agradezco como siempre. Suscríbanse a nuestro canal, es así que nos ayudan. Y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Chao, chao.